Amén, hermanos. Abran sus Biblias, por favor, y vayamos al libro de Proverbios, capítulo 6, y así de pie vamos a leer las Escrituras. Vamos a leer Proverbios, capítulo 6. El tema de hoy suena como si fuera algo fácil, pero van a ver cómo es complejo aún el debate que vamos a leer hoy. Noten Proverbios 6, versículo 16, y dice la Biblia lo siguiente: 6 cosas aborrece Jehová, y aún 7 abomina su alma. Noten aquí: los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre inocente. Si hay algo que Dios detesta en toda la Biblia, es el orgullo. Ahora, el orgullo es tener un concepto muy alto de uno mismo. Y sin embargo, vemos que la Biblia nos manda y que Dios manda a que Él sea el único que sea adorado. Vamos a estudiar cómo Él hace ciertas cosas para que su nombre sea exaltado. Y muchos del nuevo ateísmo, como se está llamando, y el ateísmo filosófico, hace crítica sobre Dios, diciendo que entonces Dios es un Dios egoísta, orgulloso, que Él pide que se le adore a Él, porque en esencia Dios es un Dios egoísta. ¿Y cómo es posible que nosotros seamos humildes cuando nuestro Dios es un Dios orgulloso? Ese es el debate de ellos. Ahora, vamos a tratar con eso. Uno pensaría que uno no trataría con eso. Hace muchos años, yo estaba debatiendo con un ateo, y estábamos hablando, y él mismo trajo esto a mi mente, y nunca lo había contemplado de ese punto de vista filosófico. Así que hoy vamos a estudiar esto, vamos a ver qué es lo que las Escrituras dice y cómo se tiene una conversación con alguien que a lo mejor piense esto de nuestro Dios, y así para nosotros poder saber cómo articular una defensa a alguien que diga algo así como lo que acabo de describir. Vamos a orar y vamos a pedirle al Señor que bendiga. Señor, yo te pido por favor que bendigas la predicación de tu palabra. Ayúdame, Señor, a enseñar. Te pido que esto sea claro. Y Señor, te pido que todos puedan beneficiar de lo que voy a enseñar en esta tarde. Y yo te pido por favor tu bendición en mi vida, lléname de tu Santo Espíritu. Y te pido por favor, Señor, que los hermanos aún puedan comprender y conocer más de ti hoy. Te pido todo esto en el nombre de Cristo. Amén. Pueden tomar asiento, hermanos, por favor. Una vez en un debate como les estaba diciendo anterior, estaba en mi primer año de ministerio y un familiar de nuestra familia, jamás se me va a olvidar que primero, con que eres pastor y pues luego le entramos al debate, por casi 3 horas estamos ahí hablando. Una de las cosas que en el principio me quizás sacó fuera de sentido común es que muchas veces los ataques hacia Dios vienen como ataques desde afuera. Es muy raro que alguien trate de atacar a Dios desde adentro, de algo tan sencillo como la adoración a Dios. Y él me dijo, Dios nos manda a que, ¿verdad? Si Dios nos manda a nosotros a ser humildes, ¿por qué Dios es tan orgulloso? Entonces, él estaba debatiendo, yo, ¿cómo que Dios es tan orgulloso? Pues todo lo que Él hace, lo hace para su propia gloria. Y me dijo, y en esencia, pues eso es orgullo. Ahora, entre cosas y cosas, quizás alguien le va a decir a usted un día en una plática, y vean aquí en la pantalla, ¿por qué Dios nos dice que lo adoremos, lo alabemos y lo glorifiquemos? Suena tan vanidoso y engreído. ¿Por qué está mal que nosotros, pero no Dios, estemos orgullosos? En otras palabras, ¿por qué es malo que usted sea orgulloso y no Dios? Y el debate va a ser algo como, pues Dios es el sumo ejemplo del orgullo. Cuando gente pide que todos los ojos en Él, que me adoren a mí, que me sigan a mí, pues
para el ateo no puede existir otro más orgulloso que Dios, porque Él es el orgullo encarnado, por decirlo así. Luego muchos debaten que como fuimos nosotros hechos a la imagen de Dios, por ende entonces parte de esa imagen es el sentir de querer ser adorados. Y luego viene otro argumento filosófico de entonces ¿por qué Dios trata de prohibir lo que Él mismo nos dio? El deseo de ser adorados, de enorgullecernos, de ser exaltados. Entonces, uno de los ataques del cristianismo por muchos ateos en la área filosófica es sobre el carácter de Dios. Uno tal filósofo que escribió un libro malévolo pero interesante que se llama Existe algo, no nada. No sé si así fue traducido en español. Un libro sumamente extenso sobre la necesidad de que tiene que existir algo, no nomás existe un vacío, tuvo que algo existir para haber creado. Sin embargo, él, el autor que voy a mencionar ahorita, está en contra del Dios del cristianismo. Él argumenta que en realidad Dios fue creado por el hombre. Y como Dios fue creado por el hombre, Dios entonces tiene características de lo más feo del hombre, como el orgullo. Incluso él dijo lo siguiente, y noten por favor, aquí dice, si vas a hacer de tu Dios la imagen del hombre, al menos podrías filtrar algunos de los rasgos humanos menos deseables. Dios debería estar por encima de cualquier tipo de comportamiento que busque llamar la atención. Por ejemplo, la insistencia de que se le diga lo increíblemente maravilloso que uno es, no tiene mucho valor. Como observó Hume, es absurdo creer que la deidad tiene pasiones humanas, y una de las más bajas de las pasiones humanas, un incansable apetito por el aplauso. Es cierto que esta objeción asume que Dios nos manda adorarlo para satisfacer algún deseo egoísta de su parte, cuando podría ser que el punto de cantar las alabanzas de Dios fueron protectoras para proporcionar a un Dios que podría estar enojado o celoso. Por ejemplo, pero esto difícilmente muestra a Dios en una mejor luz. Entonces, en otras palabras, se está argumentando, no hombre, si acaso alguien ha arruinado la creencia de Dios. Biddy Rundle es una de las personas que más propuso esto, de que es increíble qué tipo de Dios va a querer siempre ser alabado y qué tipo de Dios está tan preocupado por su nombre que hasta hace guerras para que su nombre sea exaltado. Hasta viene el argumento de que Dios mandó hacer guerras para matar a gente, como vamos a ver ahorita, para que su nombre crezca. Entonces, cuando alguien debate esto, es muy fácil entonces para que un ateo diga, espérame. Dentro de la humanidad, esto es una característica del ser humano, del orgullo, es algo que nadie lo va a ver a una luz buena. Entonces, ¿por qué Dios es un Dios egoísta? Entonces, vean por favor, en cierta forma, muchos cristianos son culpables de crear a un Dios a la imagen de ellos. Ahí se asustaron, ¿verdad? Algo que estoy en acuerdo con él, aunque ahorita voy a debatir este punto fácil, es muy fácil explicado. Pero algo en lo que él tiene cierto es que muchos cristianos han inventado un Dios. Y ahorita les voy a decir por qué. Y nomás quiero que estén pensando en eso, que es que muchas veces la forma que cristianos describen a Dios es muy ajeno a las Escrituras. Muchas veces hasta me cansa escuchar a cristianos describir a Dios porque no lo describen apropiadamente en su sentido y carácter bíblico. Por ejemplo, vean en la pantalla, muchos ven versículos que hablan del amor de Dios y excluyen a los versículos del juicio de Dios. Y quiero que concluyamos que una persona que nomás ve todos los versículos del amor de Dios, pues es
Por obvio que entonces puedes vivir en pecado, puedes hacer todo lo que quieras, al cabo es que Dios te ama. Y pues su gracia es magnífica. Y pues, ay, qué lindo es Dios. Y hay gente en vil fornicación, en drogas, y que se les enchina el cuero hablando de Dios. Pero la pregunta grande es, ¿qué Dios están hablando? Porque obviamente no puede ser el Dios de la Biblia. Entonces sí es cierto que muchos cristianos han creado un Dios a su propia imagen, conforme a sus propias concupiscencias. Han creado un Dios. Incluso, noten, llegan a transformar a Dios a un Dios al que no le importa cómo vivamos, mientras que decimos que lo amamos. Dios está convencido que es así. Entonces, ¿qué dice la Biblia? Que causa que los incrédulos puedan pensar que Dios es un Dios egoísta. Y aquí es donde viene el debate. Por ejemplo, déjales doy varios ejemplos. Obviamente pudiéramos pasar una buena docena de versículos donde Dios llama atención a sí mismo. Ya nomás les doy varios, porque en realidad la Biblia puede estar lleno de esos versículos. Ese no es el punto. El punto es que la explicación es muy sencilla. Pero noten, por favor, ellos van a ser muy rápidos en sacar 2 de Samuel 7:23. Donde dice, ¿y quién por tu pueblo, como Israel, nación singular en la tierra? Porque fue Dios para rescatarlo por pueblo suyo y para ponerle nombre y para hacer grandezas ¿a quién? A su favor y obras. Noten, le puso su nombre. Entonces Él quiere engrandecer su nombre. Quiero que vean, van a argumentar ellos. Él rescató al pueblo de Egipto por su nombre. Dice Salmos 106 versículo 8. Por Él los salvó. ¿Por qué? Entonces no los salvó por amor a ellos. ¿Se acuerdan cuando hablamos del egoísta ético? El egoísta ético, recuerden, es aquel que hace el bien, pero de una forma su base es el egoísmo. En otras palabras, todo lo que hace lo hace porque encuentra un bien para él. Aún se puede argumentar que hay muchos cristianos egoístas éticos que yo sirvo a Dios porque en esencia me conviene servir a Dios. Amo a Dios y sacrifico para Dios, pero porque hay un bien para mí en la vida eterna, hago lo que hago porque dentro de mi corazón sé que hay un galardón, entonces es la razón que lo hago. Ese es el egoísta ético, pero ya debatimos eso hace varias semanas atrás. Entonces lo que ellos están diciendo, sí, claro, Dios hizo algo muy bueno, pero no lo hizo por ellos, lo hizo por amor de su nombre. En Isaías capítulo 63 versículo 12 la Biblia dice, el que lo siguió por la diestra de Moisés con el brazo de su gloria, el que dividió las aguas delante de ellos, haciéndose así nombre, ¿qué dice? Isaías 63, 12. Otra vez preocupado por su propio nombre. Jeremías 32, versículo 20, la Biblia nos dice, tú hiciste señales y portentos en tierra de Egipto hasta este día y en Israel y entre los hombres. ¿Y te has hecho qué? Nombre, como se ve en el día de hoy. Es obvio, y quiero que vean por favor en la pantalla, en la superficie, puede parecer que Dios tiene una preocupación equivocada por sí mismo. ¿No es este el colmo de la vanidad y la arrogancia? Seguramente Dios no puede ser humilde, se va a argumentar. Pero aquí les va, y antes de entrar al estudio, ¿cuántos ahorita ya están haciendo en su mente así como que, wow, ¿cómo respondemos a eso? A ver, levanten la mano. ¿Cuántos han pensado ya de esto? Ok. Y es sencillo. Pero si en una conversación un día alguien te saca eso y no estás listo, vas a tambalear. Yo sé, porque hay muchas cosas comunes que cuando uno no está listo, aun cuando hablamos, por ejemplo, de la deidad de Jesucristo, esto quiere decir que Jesús es Dios. Muchas veces el error que se comete es cuando uno no comprende el argumento y por qué viene de los testigos de Jehová. Ellos van a ir volando, ¿verdad? Ya a Juan capítulo 20, cuando resucita Cristo.
Y le dice a los discípulos, ve y diles que yo ya he resucitado, yo voy a tu Dios y a mi Dios. Y el hecho que Jesús mencionó el Padre como su Dios, muchos comienzan a decir, caray, dicen, ¿verdad? Quiere decir que Jesús tiene un Dios encima de él y eso quiere decir entonces que Jesús no es Dios. Y cuando uno no está listo para dar una explicación lógica de lo que está pasando dentro de su contexto, uno tambalea, aún en algo de lo más básico como Juan capítulo 20, donde eso está establecido. Y esto es una de las cosas más lógicas. O sea, estamos hablando que cientos de versículos hay en la Biblia donde Dios demanda adoración a Él, donde Él quiere ser exclusivo, donde Él es celoso. Ahorita vamos a ir para allá. Y cuando uno no comprende lo que se está debatiendo, uno comienza a ponerse nervioso y decir, no, pues eso sí es egoísmo. ¿Es? Vamos a entrar al estudio. Número 1, quiero que vean conmigo, por favor. ¿Qué es orgullo? Y eso es bien importante porque tenemos que debatir esto y tenemos que comprender qué es orgullo para ver si Dios es un Dios orgulloso. Noten, por favor, primero que orgullo es tener una opinión inflada de ti mismo. Es orgullo. El orgullo se manifiesta de diferentes formas, pero en sí, pues ser orgulloso es creerte la mamá de Tarzán, ¿verdad? Para aquellos que dicen que Dios es orgulloso, tenemos que preguntarles, ¿qué es orgullo para ti? Personas van a decir diferentes cosas para tratar de articular una pregunta que a lo mejor no están listas para contestar. Por ejemplo, quizás se diga algo así, noten, promovemos una imagen de nosotros mismos porque sospechamos que los demás no aceptarán quienes somos en realidad. Eso es pues quizás orgullo. En otras palabras, tengo miedo que a ustedes no les caiga bien Luis Montaño, entonces yo por mi orgullo tengo que fabricar otro Luis Montaño. Por miedo que ustedes no me acepten. Quizás noten, por favor, el orgullo es en realidad una mentira sobre la identidad o logros de una persona. Es jactarse. ¿Sabe? Yo me gradué con honores cuando apenas te graduaste. Tengo una beca que me están pagando todos los estudios y no existe tal cosa. Nomás simplemente por orgullo, ¿verdad? La persona exagera sus logros, exagera lo que está haciendo. Quizás noten esto, estar orgulloso es vivir en un mundo apuntalado por falsedades sobre uno mismo, atribuyéndose el mérito o quien no se lo merece. Sería orgullo. Sabemos, hermanos, que no debemos de tener orgullo en nosotros mismos. Dice 2 de Corintios 10:17, noten. Mas el que se gloría, ¿qué dice? Gloríese en el Señor. Aún no podemos tener orgullo en el progreso de alguien más. O sea, en otras palabras, hay un avance, por ejemplo, hay algo que Dios está haciendo. Y por ejemplo, vea, Joan está creciendo espiritualmente, aún yo no me puedo gloriar en el avance de él. Dice 2 de Corintios 7:14, noten, pues si de algo me he gloriado con el respecto de vosotros, no ha sido avergonzado, sino que así como en todo os hemos hablado con verdad, también nuestro gloriarnos con Tito resultó verdad. Si hay algo, hermanos, a lo que hace posible la gracia de Dios, es la humildad en nuestras vidas, ¿no? Y eso lo comprendemos. Y ahorita lo vamos a mezclar entonces, ¿qué está pasando aquí con Dios? Incluso quiero que piensen, si nosotros decimos que Dios tiene que ser humilde, ya comprendemos lo que es egoísmo, orgullo. Pero ¿qué es humildad? O sea, supongamos que vamos a debatir con alguien y alguien dice, no, Dios es muy orgulloso, no, hombre, es un ególatra, Él nomás quiere ser adorado, su nombre, Él está bien preocupado por su nombre. Entonces, si buscamos a un Dios entonces humilde, ¿cómo se viera ese Dios? Todavía no estamos ni debatiendo si Dios es orgulloso o no ahorita, pero nomás piensen, incluso vean por favor aquí, la humildad por otro lado implica tener
una evaluación realista de uno mismo. Eso es humildad. Pero muchos malentienden lo que es humildad. Esto incluye reconocer debilidades. Noten por favor en la pantalla, también es delirante decir que realmente no puedes tocar el piano también cuando eres un pianista galardonado que toca regularmente con el Estado o toca con la orquesta del Estado. Ahora piensen conmigo, humilde sería para alguien que es un experto en un instrumento decir, no, pues la verdad fíjate que yo no sé tocarlo. ¿Eso es humildad? Y quiero que piensen, porque tienen que aprender a debatir filosóficamente aquí. Porque si le hacemos caso al ateo, es entonces que Dios se niegue todo lo que sí es, en el nombre de que tiene que ser humilde. Pero si llego con Beethoven, si él estuviera vivo hoy, y yo le preguntara, oye Beethoven, ¿qué? ¿Sabes tocar el piano? Y él me dijera, no, pues mira, la verdad no. Eso sería ser humilde o psicópata, porque sí sabe tocarlo. O sea, sí lo están captando. Y incluso, sigan por favor. Una persona verdaderamente humilde no negará sus habilidades, pero al mismo tiempo reconocerá que sus dones provienen de Dios y que no puede atribuirse el mérito de ellos. Entonces, ser humilde es conocer nuestro lugar ante Dios para poder comprenderlo en contexto. Entonces, aquí les va, vean en la pantalla, tras un examen más detenido, podemos ver que esa definición no puede llamar orgulloso a Dios, más bien, tiene una visión realista de sí mismo, no falsa o exagerada. Entonces, si vamos a debatir otra vez sobre el Dios que pide toda adoración de sí mismo, el Dios que quiere exaltar su nombre, si nos preguntamos, ¿Dios tiene un punto de vista de Él mismo realista? Sí. ¿El que creó todo el universo tiene un punto de vista realista del mismo? Aquel que dice que si tienes fe en Él, nada le es posible, no lo estaba diciendo de orgullo, lo estaba diciendo porque Él es realista con su persona, el cual no es limitado por nada. En esencia, humilde, porque Él no es negar sus habilidades. Eso no quiere decir que una persona es humilde. Su visión de sí mismo entonces no está distorsionada ni exagerada, porque pues Él es Dios. No podemos atribuir demasiada grandeza a Dios porque es el ser más grande imaginable. Dios no se atribuye más crédito de lo que merece. O sea, no es orgulloso porque nunca en la Biblia, nunca se va a dar más crédito de lo que Él, incluso Él se acredita más. O sea, estamos hablando, se podría acreditar bastante más. Entonces, nomás comprendiendo lo que es orgullo, lo que es humildad, ese debate en su esencia está totalmente destruido. Si orgullo es tener un concepto inflado de ti mismo, pues Dios no tiene un concepto inflado de Él mismo, Él es. Si humildad es no negar las habilidades y ser verdadero, o sea, humildad no es exagerar tus logros, es estar realista con tus logros, pues entonces Dios es muy realista con sus logros. Y el Dios que creó todo en 6 días y descansó en el 7º, si Él es tan poderoso para crear todo eso de la nada, Él tiene bastante derecho de decir lo que Él quiera de sí mismo porque no está exagerando. Él es el Dios todopoderoso. Entonces comprendemos que es orgullo. Pero noten por favor segundo. Jesús pidió que sus seguidores fueran humildes. Van a oponer ellos. ¿No es esto contradictorio a la personalidad de Dios? Otra vez argumentando que si Él fuera un ególatra o algo así. Entonces, si nuestra meta o comportamiento o comportarnos es como Dios,
o fuimos criados a la imagen de Dios, pues sería lógica que exhibiéramos esa imagen, van a argumentar ellos. Los ateos dicen que cuando los fariseos hacían las cosas para ser vistos por los hombres, ellos nomás estaban actuando conforme la imagen de Dios, que es egoísta y que va a salir muy natural a nosotros, ya que fuimos creados entonces a la imagen de Dios. Pero comprendiendo que Dios no es egoísta, Él tiene un concepto de sí mismo correcto, nosotros somos los que estamos luchando con orgullo. Incluso dice la Biblia, noten de los fariseos, dice, antes hacen todas sus obras para ser vistos por los ¿qué? Por los hombres. Dice, pues ensanchan sus flacterias y extienden sus flecos de sus manos para que sean adorados. Ahora, quiero que vean esto. Ellos van a argumentar algo así. Hacen todas sus obras para ser vistos por los hombres. Y van a decir, Jesús es tan igólatra que ya en Hebreos 12, versículo 2, dice la Biblia, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Todos los fariseos están simplemente exhibiendo lo mismo que Jesucristo exhibe, que quieren sus ojos hacia ellos mismos. Motivos hacen toda la diferencia. En lo que hacemos, podemos hacer algo bueno con un motivo egoísta, y seguramente lo que Jesús sí les descubrió a los fariseos es que el concepto de los fariseos era incorrecto de ellos mismos. Ellos pretendían que estaban limpios cuando estaban sucios. Ellos, de todo lo que hacían no era verdadero porque lo hacían para ser vistos por los hombres, no porque eran hombres como ellos decían que eran. Vemos que Jesús hacía milagros y podemos argumentar, si estuviéramos en un debate filosófico aquí con Jesús, muchas veces Jesús hizo un milagro y le dijo, no le digas a nadie. Incluso cuando hizo un milagro, cuando allá en Juan 11, y con este Lázaro, dice la Biblia que lo hizo para que el nombre del Padre fuera engrandecido, no su propio nombre. Ellos pueden argumentar una diferencia entre Jesús y el Padre. Si nosotros decimos que creemos en la Trinidad, ellos van a decir, entonces Jesús no es igual que el Padre, porque Jesús entonces por lo menos Él sí era humilde. Entonces estamos otra vez en un debate, pero obviamente ya comprendiendo, no es orgullo demandar adoración porque Dios no tiene un concepto incorrecto de Él mismo. El reconocer su grandeza y su poder sigue siendo humilde porque Él no está inflando, Él es eso. Él tiene un punto de vista realista de sí mismo. Pero entonces lo que sí aprendemos de Jesucristo es esto, y vean aquí en la pantalla, con Jesús aprendemos que cuando eres tentado a esconderte, entonces brilla. Y cuando eres tentado a brillar, mejor escóndete. Y piensen en esto porque puede sonar contradictorio, pero eso es lo maravilloso del Señor, porque todos somos seres humanos. Hay días que tú vas a tener miedo pararte por Cristo, donde vas a quererte quedar callado porque son muchos contra ti, son muchos familiares. Ahí está la tía, la abuelita bien católica, ¿y cómo le vas a decir que eres cristiano? Y van a estar tus amigos en la escuela, y van a estar todos ahí alrededor, y vas a tener la tendencia, vas a ser tentado a callar. Y ahí es cuando dice Dios, no, tú sal y brilla. Pero aquí te va, porque eres un ser humano orgulloso, tú y yo sí somos orgullosos. Va a haber un día donde vas a querer lucir. Y es cuando Dios dice, ahora sí vete a esconder. Cuando tú ores, ora en privado. Cuando quieras hacer tus obras mejores, vas a hacerlo en privado. Pero cuando tengas miedo y quieras callar, es tu tiempo de brillar y no te avergüences. Porque si me niegas ante los hombres, yo te negaré ante el Padre. Y la Biblia nos está diciendo entonces, Él equilibró esas dos cosas. Él dijo, mira, vas a saber cuál es tu motivo, y cuando quieres callarte en cobardía,
ese es tu tiempo de brillar. Pero cuando eres tentado a brillar por ti mismo, ese es el tiempo que mejor te escondes, porque es orgullo lo que está sacando todo esto. Entonces, número 3, quiero que veamos. El hecho que fuimos hechos a la imagen de Dios no quiere decir que poseemos orgullo divino, como muchos argumentan. Y obviamente se los estoy simplificando, podrías darle vueltas y vueltas a esto, pero creo que sí lo comprendemos. En sí el tema es sencillo, y esto nomás les va a ayudar a crear diferentes argumentos. Entonces, sí fuimos creados a la imagen de Dios, ahorita vamos a ir ahí, si es cierto, pero ¿eso qué significa? Que Dios puso ese supuesto orgullo que Él tiene, lo cual sabemos que no es orgullo, y que lo puso en el ser humano, y es por eso que el ser humano es tan orgulloso. No, no es así. Pero noten por favor en la pantalla, ser creados a la imagen de Dios y recibir su salvación son expresiones de la bondad de Dios, no de la arrogancia divina. Y eso es bien importante para poder comprender cómo nosotros entonces vamos a tratar el tema. Eso también se tiene que comprender por lo que es imagen de Dios. Si recuerdan hace tiempo atrás, los redimidos, que se me hace que ya ni existen en Hermosillo, pero ellos estaban diciendo que así como Dios es físicamente un hombre, ¿verdad? Y así somos, y se crearon toda una fábula de la Trinidad, que el Espíritu Santo en realidad es como la esposa del Padre más o menos, y que es la madre de todos nosotros, y etcétera. Es por malentender cuál es la imagen de Dios. ¿Qué es imagen? Si es la habilidad de enojarse, de decidir, de tener personalidad, entonces eso sí es imagen. Tenemos que comprender una cosa, y noten lo que dice la Biblia, por favor. Génesis 1:26. Entonces Dios dijo: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. La pregunta grande que tenemos, entonces, ¿qué es imagen? Y hermanos, les voy a decir, Dios no es un hombre físico. Muchos imaginan a Dios en el cielo literalmente como un hombre, ¿verdad? Con barba larga, blanco, con pelo blanco, y ahí está él, ¿verdad? Así sentado. Dios, dice la Biblia, no es hombre, sino que Él es espíritu. Y eso ya lo hemos tratado muchas veces. No se adora a Dios, sino en espíritu y verdad, la Biblia nos dice. De todos los versículos, la Biblia ya nos dice que es Dios. Por eso este argumento es muy sencillo, porque no es como que la Biblia nunca nos dice de qué está hecho Dios. Dios es espíritu, y en espíritu y verdad adoramos a Dios. Entonces, por eso nosotros no tenemos estatuas, no hay nada que puede representar a Dios en este mundo. Dios odia cuando el hombre trata de hacer un ídolo, algo de esta tierra que lo represente a Él, porque Él es tan grande, tan poderoso, tan sublime, que no hay nada en esta tierra que puede representarlo. Entonces, y por eso la Biblia nos dice que entonces Dios es espíritu, y aquellos que le adoran en espíritu y verdad. William Evans, en su libro Doctrinas de la Biblia, dijo eso. Me fascinó lo que dijo sobre Génesis 1:26. Él dijo: ¿qué se entiende por imagen y semejanza? La imagen significa la sombra o el contorno de una figura, mientras que la semejanza denota al parecido de esa sombra con la figura. Sin embargo, las dos palabras son prácticamente sinónimos. Que el hombre fue criado a imagen y semejanza de Dios es fundamental en todos los tratos de Dios con el hombre. Y ahí da todas las referencias. Podemos expresar el lenguaje de la siguiente manera: hagamos al hombre a nuestra imagen para que sea nuestra semejanza. Ahora, esta imagen no es una imagen física como un cuerpo físico, sino que es una imagen todavía más profunda que esto. Si no, por ejemplo, ¿a qué se puede referir? Noten Efesios 4:23. Quiero que vean esto. Efesios 4:23. Y renovados en el espíritu de vuestra mente. Noten versículo 24. Y vestidos del nuevo hombre, criados según Dios en la justicia y santidad de la verdad.
el nuevo hombre, lo que perdió Adán, fue criado según la justicia y santidad de la verdad. Quiero que veamos, por favor, que esa imagen tiene que ver con lo intelectual. También William Evans continuó diciendo, Adán no solo tenía el poder de hablar, sino también el poder de razonar y pensar en relación con el habla. Podía ajuntar palabras a las ideas. Esta no es la imagen como la evolución nos haría creer, de un salvaje infantil que avanza lentamente y tientas hacia habla articulada, imitando los sonidos de los animales, sino que cuando Dios hizo al hombre, no lo hizo inútil, ¿verdad? Sino que lo hizo con lógica, con forma de comunicar, con forma de expresar, con forma de tomar decisiones, con forma de enojarse, con forma de tener esta habilidad más allá que nomás un cuerpo físico y vida como vemos con los animales. Que eso es lo curioso, ¿verdad? La evolución nunca va a explicar esa gran diferencia entre nosotros y los animales, que se llama ese sentido de que aquí estamos, el poder razonar. O sea, lo que nos hace diferentes, a pesar, aunque los evolucionistas dicen que nosotros somos animales, no lo somos, hermanos. Jesús no vino a morir por los animales, Él vino a morir por los seres humanos. Pero si todos venimos del chango, en esencia, pues todos somos animales. Lo curioso es que se enoja el gobierno cuando los jóvenes sí se comportan como changos. Amén, y comienzan a matarse, comienzan a actuar como entonces animales, y luego se sorprenden que todas sus vidas los indoctrinan de que somos nomás una bola de animales, que por accidente estamos en esta tierra, que no hay propósito en nuestra vida, que fuimos nomás un accidente. Entonces el valor de mi vida es diferente, es igual, que el valor de un perro. Al cabo es que todos venimos del mismo lugar. Bueno, para los que entienden evolución. Entonces, obviamente no es así, y les voy a decir esto, vean aquí en la pantalla, el orgullo vino por resultado de la caída. No era algo que Adán exhibió en Génesis. Después que cayó, vemos incluso algo que sucedió cuando Adán cayó, se alejó Dios. Y cuando se alejó Dios, entonces es cuando el hombre comenzó su descendencia de mal a peor. ¿Por qué? Y noten esto en la pantalla, como Dios ya no mora con el hombre, como en el jardín, no tiene el recordatorio tan insignificante que es ante un Dios todopoderoso. Ahora imagínense que ahorita pareciera Dios, Él es tan grande que quizás muriéramos al verlo. Bueno, dice Dios que nadie puede ver a Dios y vivir. Lo más cerquita a esto fue cuando Jesús estaba en monte de transfiguración y aparece Moisés y Elías. Y él, dice la Biblia, comenzó a transfigurarse, es decir, que estaba sacando su gloria de él mismo. Inmediatamente los discípulos cayeron a sus caras, o sea, cayeron al piso. ¿Por qué? Porque es imposible que el hombre pueda ver esta esencia y poder vivir. Ahora, imagínense estar en el jardín cuando Dios camina contigo, porque el hombre no había pecado. Había un recordatorio siempre de quién eres y cuál es tu lugar en este mundo. Como Dios se ha alejado, el hombre se ha hecho su propio Dios. Y es por eso que somos capaces de llenarnos de orgullo, porque no está Dios a un lado para reconocer nosotros lo chiquito que somos nosotros. Y si Dios estuviera aquí, estuviéramos nosotros, yo no soy nada, soy basura, ¡ay de mí! Como lo hizo Isaías. Y como lo hizo Daniel cuando nomás vio los pies del anciano de días y ¡pum! Cayó al piso. Y cuando llegaron los soldados y le dijeron a Jesús, ¿tú eres Jesús? Yo soy, ¡pum! Cayeron como muertos, dice la Biblia. Pero entre más lejos estamos de Dios, ¿listos? Más orgullosos somos. Y ese fue el problema del ser humano. No es que el ser humano está
actuando como Dios divinamente. A lo contrario, es que el hombre se aleja tanto de Dios que se hace orgulloso. Él se hace su propio Dios. Cuando uno está muy cerca de Dios, tiene un concepto realista de sí mismo y no simplemente pues no es orgulloso. Entonces quiero que veamos un cuarto punto aquí, número 4. El adorar a Dios hace que que cumplamos, con nuestro propósito. El adorar a Dios hace que cumplamos con nuestro propósito. Adoramos naturalmente las cosas que son grandes o hermosas. Cuando vemos la puesta del sol, nunca han visto, wow, qué bonito se ve, nunca se han quedado así unos segundos viendo. Si estás en un buen paisaje, de vez en cuando aquí Hermosillo se la rifa con una buena bajada del sol, muy bien, pero no todo el tiempo, ¿verdad? He estado en otros lugares donde es muy bello ver el bajar el sol y se queda uno nomás atónito disfrutando toda la escena, el paisaje que uno está viendo, ¿verdad? Pero vemos muchas veces eso y nos quedamos, wow. ¿Qué tal cuando escuchamos una canción que conmueve el espíritu y quedas también, wow, qué hermosa canción? Mira cómo se tocó, los instrumentos, qué bonito se escuchó. ¿Qué tal cuando ves a alguien que es famoso? Ahora, sin querer queriendo, a un cristiano dice, mira, ahí va tal. Y como que se admira de alguien que es famoso. Por naturaleza. Y se queda uno quizás inspirado por esa persona. La Biblia dice que Dios es glorioso. Esa palabra gloria significa peso. Por eso la Biblia habla del peso de gloria. ¿Y qué significa peso entonces? Que Dios es pesado. Al igual que cuando una persona famosa entra en un cuarto, todos hacen una pausa por un momento, o como la gente se detiene para admirar hermosos pasajes o bajadas del sol, esa persona tiene peso, esa escena tiene un peso, al final de cuentas gente se queda maravillada. Entonces, vean por favor aquí en la pantalla, adorar a Dios es darnos cuenta de nuestro propósito. Esa es una relación con Dios. Y tal adoración refleja nuestro lugar en el universo. Somos criaturas y Dios es creador. Entonces eso pesa. Dios quiere que nosotros seamos los instrumentos para que todo el mundo conozca de Él y su nombre a través de nosotros. Ahora, dice la Biblia, noten en 2 de Crónicas 6:33. Tú oirás desde los cielos, desde el lugar de tu morada, y harás conforme a todas las cosas por las cuales habiere clamado a ti el extranjero, para que todos los pueblos de la tierra conozcan tu nombre y te teman, así como tu pueblo Israel, y sepan que tu nombre es invocado sobre esta casa que yo he edificado. Noten cómo lo dice Mateo 5:16. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. No es atención a ti, es atención a Él. Entonces, el adorar a Dios es simplemente reconocer, aquí les va, hermanos, su valor. Qué curioso que muchas veces nosotros ponemos un valor a algo que en realidad no tiene tanto valor. Por ejemplo, para todos los que compraron un celular caro y se te cae, ¿qué haces? Oh, man, y casi se te va el alma ahí, ¿no? Cuando rebota el celular del piso. Pero ¿por qué no reaccionan así la gente cuando no lee su Biblia un día? ¿Por qué no reaccionan así cuando pecaron? Y muchas veces cuando vemos que nos molesta más, nos damos cuenta de dónde está tu corazón, ¿verdad? ¿Qué te molesta más? Cuando alguien raya tu carro o que gente se está yendo al infierno el día de hoy. ¿Qué te molesta más? Cuando pierde tu equipo de fútbol
¿Eso te molesta más que a lo mejor alguien se esté yendo al infierno? Porque yo he visto gente en lágrimas nomás porque perdió la Copa Mundial tal equipo. Y se destrozan todos, ¿verdad? Y se vuelven locos. Entonces, el adorar, hermanos, para comprender, es reconocer el valor de algo. Y sin nosotros darnos cuenta, adoramos objetos cuando debemos estar adorando a Dios. Muchos adoran amistades, ponen un peso de valor a eso más que su relación con Dios. Y tenemos que poner esto en contexto, porque reconocer el valor de Dios por quién es Él, su poder, su grandeza, su benignidad, será fácil adorarlo. Por eso Salmos nos dice, mira el firmamento, y mira, el firmamento declara la gloria de Dios. Y por más que están pensando que han encontrado vida en Venus, no sé si están leyendo el reporte, desde miles y supuestamente millones y millones de ¿cómo se llama? De luces de años, pueden detectar de qué tipo de gas está allá en Venus. Y yo sé que muchas veces gente escucha eso y dice, wow, hay vida en Venus. Yo siempre estoy con que, ok, primero lleguen a la luna otra vez y luego vamos a ver qué hay allá, ¿verdad? Y todo el mundo cree todo y es más, bueno, mejor eso lo dejamos para otro debate, para mantenernos enfocados aquí. Pero eso es bien chistoso. Ahora, obviamente, qué increíble, ¿no? Muchos avances de la ciencia y todo eso, pero bien nos dijo Dios en Isaías, que tengamos cuidado en estudiar los astros, no vaya a ser que los adoremos. Y hay mucha gente que vive por lo que dice Walter Mercado, no por lo que dice la Biblia. Andan viendo sus horóscopos y en realidad piensan en la buena suerte, en la mala suerte, y hoy es tal día, la luna es más grande, a ver si no me pasa algo, y no vaya a ser que un gato negro cruce tu camino, ¿verdad? Y cosas así, ¿verdad? Pero bueno, estamos hablando del adorar a Dios, ponerle peso a Dios, de reconocer el valor de Dios. Entonces nos va a ayudar a poder adorarlo y conocer a Dios es el privilegio más grande del ser humano. Vean aquí en la pantalla, por favor. El llamado de Dios para nuestra adoración no se debe a que Él piense más en sí mismo de lo que debería, o porque tenga creencias falsas sobre sí mismo. El deseo de Dios es de ser conocido por nosotros, proviene de su profundo reconocimiento de la realidad. Entonces, cuando Dios dice, adórenme, que mi nombre sea exaltado, no está exagerando su nombre ni su persona. Él es el más grande. Incluso nosotros ni lo podemos comprender de lo grande que es Dios. Nomás al jugar con la idea de algo eterno, no podemos disputar con esto. Y cuando gente habla, por ejemplo, de los inicios, y si un día vas a hablar con un evolucionista o algo así, es muy sencillo, nomás inicia del inicio. Y ahí los cristianos y los evolucionistas tienen el mismo problema. Tenemos que creer algo por fe. Nosotros creemos en un Dios por fe que es eterno. Ellos tienen que creer que materia, una célula, siempre existió. ¿Pero de dónde vino eso? Pues siempre ha existido. Y aquí va lo tremendo, y luego la nada explotó. De la nada. Pero antes que la nada explotó, la nada primero se comprimió. Y luego la nada explotó. Ahora, hay un libro que tengo por leer que se llama No tengo tanta fe para ser un ateo. Se llama el libro que discute eso se requiere mucha fe para creer que todo eso sucedió por accidente, de la nada. Pero la nada se comprimió y luego la nada explotó. De la nada. Aunque ahorita nunca vemos que la nada explota. O dame un poquito de nada para comprender que es nada.
Vean aquí en la pantalla, Él nos llama a la realidad de quién es y quiere que conozcamos esa realidad. Entonces, por eso solamente Dios puede llamar la atención a Él mismo, porque Él es el único que lo merece. Nosotros no, Él sí. Entonces, ahora quiero que veamos número 5, ya mero terminamos, número 5. El celo de Dios es provocado cuando humanos adoran lo creado. Nomás para poder comprender aquí. Entonces, cuando Dios, dice la Biblia, es celoso, se encela cuando el hombre comienza a adorar algo que es creado. Vean aquí en la pantalla, así como una mujer no comparte a su marido con otro, Dios está celoso de proteger la relación de amor para lo que fueron diseñados todos los seres humanos. Muchas veces pensamos que los celos, o más bien pensamos en los celos en términos negativos. O sea, si decimos, aquella mujer es una mujer celosa, inmediatamente dices, es celosa, ¿verdad? O sea, te va a rasguñar la cara o algo. O sea, piensas en algo malo, ¿verdad? Y cuando decimos que Dios es un Dios celoso, muchos cometen el error que implican esa connotación negativa de la palabra celos y se la quieren dar a Dios, porque dice la Biblia que Dios es un Dios celoso. Incluso dice Éxodo 25, no te inclinarás a ellas, hablando de los ídolos, dice, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Entonces, cuando gente lee esto, piensa, Dios es un Dios celoso. Entonces, piensan que Dios está así como aquella mujer celosa de su esposo, ¿verdad? No andes viendo a mi esposo o algo así, ¿va? Y no es así. Esto no está hablando del celo. Incluso, hay un celo que es bueno. Puedes tener celo para algo bueno. Muy bien, para algo que quieres hacer. Entonces, este tipo de celo es lo que denota compromiso y protección en el matrimonio. Entonces, cuando yo digo que tengo celo por mi esposa, no es que la esté celando porque tenga miedo que me va a dejar con otro hombre, es que yo la amo, la protejo, tengo un compromiso con ella. Es tener un celo, un buen celo, ¿verdad? No ando yo con que, fuiste a galerías, ¿y qué? ¿Te le quedaste viendo un hombre? ¿Tú viste un hombre? Yo sé que sí. Hay hombres locos así. Y hay mujeres también, para decirlo, ¿verdad? Pero, o sea, no ando yo así detrás de mi esposa. A ver, ¿quién te vio hoy? ¿Te sonrió alguien? Estoy seguro que sí. ¿Verdad que tú le sonreíste también? ¿Verdad? Eso es un celo incorrecto, obviamente. Toma 2 fotos mías para que te las pongas en los zapatos y tú nomás ve abajo para que siempre me estés viendo a mí, ¿verdad? No, eso es un celo incorrecto. Nosotros no, Dios no es celoso así. Pero Él sí tiene un celo por nuestra atención. Eso sí. Entonces vean, de manera similar, deberíamos pensar en los celos de Dios como nobles y virtuosos. No un celo que surge de un complejo de inferioridad que hace demandas orgullosas y egoístas. Más bien, los celos divinos brotan de la negación humana de que Dios es Dios, de que no se necesita realmente una relación con Él para florecimiento humano final. Ahora, ¿saben cómo se los puedo aplicar de esa forma? No sé, ¿cuántos padres les dieron a sus hijos un celular para luego ser ignorados por el celular? Y ahí está un padre manejando, tratando de pasar tiempo con su hijo, pero ya no puede porque está adicto a la tecnología. Oye, vamos a pasar un tiempo. No quiero, ahí está el niño jugando. Y un padre que ama a su hijo por naturaleza va a sentir un celo por él. O sea, yo quiero esa atención. ¿Cómo quisiera 10 minutos que me diera mi hijo sin estar preocupado por lo que está viendo? Y por naturaleza, un hombre que ama, una mamá que ama, va a tener ese celo por sus hijos. Yo no pienso que alguien quiere ser reemplazado por un celular. Y algo que a lo mejor los padres quisieron decir, oye, te amo, ahora llega a ser causa de problema. Porque ahora se tiene que disciplinarlos de dame el celular, ya me cansas y te lo voy a quitar. Porque hay tanta adicción tecnológica. Amén.
Ahora imagínese, todo lo criado, todas las cosas que Dios te dio, no te las dio para que las adores, te las dio para que le dieras gracias a Él. Pero muchas veces el hombre hace lo mismo que hacen los jóvenes hoy, que ignoran el dador del regalo por el regalo. Y ahora de repente el regalo es más importante de que quien dio el regalo. Y muchos cristianos provocan a Dios a celos porque Dios les bendice, compran un buen carro y ahora adoran el carro. Lo cuidan el carro mejor que su propia salvación, ¿verdad? Que su propia vida cristiana y lo adoran y no, hombre, por este carro están dispuestos a estacionarse hasta el otro lado del mundo con tal con que nadie abra la puerta y le pegue. Y le dan tanta importancia. Y Dios, yo pienso, está en el cielo. Yo no te di eso para que fuera un sustituto de mí. Te lo di para que fuera una bendición y para que la usaras para los usos buenos, para yo bendecirte con algo mejor. Es por eso entonces que el celo de Dios está ligado a la idolatría, hermanos. Y yo no sé qué está en su vida el día de hoy, que a lo mejor Dios no te lo dio con la intención de que hicieras con Él lo que estás haciendo. Y ahora de repente el regalo es más importante que el dador del regalo. Y yo no sé con qué usted está batallando, pero eso sí, quieres provocar a Dios a celo, pon algo entre tú y Dios. Y ahora sí, como una esposa celosa va a odiar para siempre, por más cristiana que sea, para siempre. A una mujer que sabiendo que el marido está casado va e intenta hacerle algo a su marido a propósito. ¿Qué sucede con las damas? ¿No? Sale el cristianismo por un lado y va a llegar un bat, ¿verdad? Que Dios me perdone, pero te va a quebrar la cabeza, ¿verdad? O sea, estamos hablando. ¿Y qué es eso? Celo. Y Dios dice, mira, tengo tanto amor para contigo, te amo tanto, soy tan comprometido contigo, que lo que sí hace que yo me encele, que me enfurezca es cuando, ahora sí, algo que un día se va a quemar, tome mi lugar. Que yo soy eterno. Este mundo va a pasar y sus deseos, y yo voy a seguir existiendo y me estás reemplazando por un pedazo de plástico que cada 2 años compras uno nuevo, que se llama celular. Me estás reemplazando por un pedazo de metal que tarde o temprano va a terminar en el yunque. Un día su carro va a estar en el yunque, por más que lo adores, un día va a terminar allá, porque no va a durar para siempre. No va a durar para siempre. Un día va a terminar ahí. Pero ¿qué tal de lo más importante? Sus hijos, su matrimonio, Dios. Muchas veces damos tanta importancia a algo que un día va a terminar tirado. Y Dios dice, no puede ser. No puede ser que por algo que un día va a terminar en la basura, me estés reemplazando a mí. Dios es un Dios celoso, hermanos. Número 6, ya me lo termino. La humildad de Dios es visto, cuando Dios alaba a los seres humanos por su obediencia y confianza. Fíjense nomás. Cuando vemos y observamos el Romanos 2:29 dice, sino que es judío el que lo es en lo interior, y la circuncisión es del corazón, en espíritu, no en letra, la alabanza del cual no viene de los hombres, sino ¿de dónde viene la alabanza? Todo este Dios todopoderoso reconoce la fe de un creyente. Amén. Pero aquí va otra, para hablar de un Dios totalmente humilde, más de lo que merecemos. Noten número 7. La foto más grande y suprema de la humildad de Dios fue al ver Jesús humillado por el hombre.
Les amo, hermanos, pero yo no diera mis hijos por ustedes. Por ninguno de ustedes. No, es en serio, ni se mueren ustedes. Pero al contemplar lo que hizo el Padre, nomás para que puedan ver qué tipo de amor tiene para con nosotros. O sea, si yo tuviera que escoger entre Luis y ustedes, no, hombre, ustedes se van a morir. Sin pensarlo, no la pensaría mucho. Yo sé que suena feo, ¿verdad? Pero usted también hiciera lo mismo. Una vez un hermano me dice, a ver hermano, me dice pastor, sí, yo me estoy cayendo y tienes a tu hijo por un lado le dije, no hombre, yo hace ni te tuviera en mi mano. Amén, nomás. Se van a caer los dos. Yo agarro a mi hijo con las dos y el hermano allá se fue. Porque tanto así es el amor de un padre con sus hijos. Nomás para poder comprender esto. Yo ni la pensara. Pero Dios, y podemos ver, hermanos, y aquí les va, como un Dios tan poderoso, nosotros somos mugre a comparación a lo que es Dios. Y Dios manda a su Hijo, y dice la Biblia en Filipenses 2:5. Haya pues en vosotros este sentir, que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios, como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria, peso de Dios Padre. Y hermanos, y dice la Biblia, no, hombre, si hay algo que da el ejemplo de lo que es la humildad de Dios, es esto. Gálatas 3:13 nos dice, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros, ¿qué? Porque está escrito, maldito todo el que es colgado en el madero. ¿Y saben lo curioso? Los judíos no pudieron con eso, vieron a Jesús colgado y ellos estaban pensando en Deuteronomio, diciendo, maldito, no hombre, él no puede ser el Mesías, él es maldito. Y lo que ellos pensaron que era una señal de maldición, era la señal más grande de amor que este mundo había visto. Pero ellos no pudieron dirigir esto. Entonces, en conclusión, la humildad implica un reconocimiento y valoración realista de uno mismo. El orgullo es una visión exagerada de uno mismo o de sus logros. Entonces, orgullo o vanidad no describen con precisión a Dios, quien tiene una visión realista en lugar de irreal o distorsionada de sí mismo. Dios hace que los seres humanos a su imagen, pero no una imagen de orgullo, sino a lo contrario, una imagen a la cual el hombre puede decidir, puede tener intelecto. Adorar a Dios satisface nuestra humanidad en lugar de disminuirla. Estamos hechos para conocer y amar a Dios. Adorar a Dios refleja nuestro lugar en el universo. Dios es creador y nosotros somos sus criaturas. Los celos de Dios surgen cuando el hombre decide darle más importancia a algo en este mundo que un día se va a quemar, en lugar de tenerlo a Dios, que es eterno, en el centro de su corazón. Y esa es la forma que van a hablar de este tema, ojalá que hayan tomado muchas notas, amén. Un día pasaremos otra vez bosquejos, pero por lo menos yo sé que todos son bien inteligentes, ya lo tienen todo aquí, ¿verdad? Si yo les preguntara qué estudiamos la semana antepasada, todos ya lo saben, yo sé. Es más, ni les voy a preguntar, porque yo sé que saben, ¿verdad? Pero hermanos, Él es todo, nosotros somos nada, amén. Vamos a orar. Señor, yo te pido por favor que bendigas este tiempo de invitación. Señor, venimos ante ti reconociendo que tú eres todo,
aún las palabras humanas